Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tome asiento, por favor. Hoy es el último día o la clase número 4 de esta enseñanza, que la titulé 7 cualidades dignas de imitar. Hoy es la 4ª parte de esta enseñanza y hoy clausuramos esta enseñanza o este estudio sobre estas cualidades que tenía un hombre, y ese hombre era David. Gloria a nuestro Dios. Hemos visto 5 cualidades ya, y hoy vamos a mirar la 6ª y la 7ª. La 6ª sería que dijo el hombre, le dijo a Saúl, yo conozco a un muchacho, a alguien que tiene estas cualidades. Y dentro de las cualidades tenía esta: era hermoso. Gloria a Dios. Bien, yo me he hecho esta pregunta, yo ya me hice esta pregunta. ¿Por qué o qué tenía que ver que este hombre, quien aconsejó al rey Saúl para traerle un muchacho que supiera tocar el arpa, por qué le motivó a él? Le motivó decirle esta cualidad. Porque esta cualidad, hermano, a la verdad, no es mucho lo que pesa. Porque está hablando de la belleza física. Pero le digo, además, es hermoso, es de buen parecer. Y he estado mirando y estudiando a los reyes. He estado mirando que los reyes, por ejemplo, como Nabucodonosor y todos los otros reyes, siempre pedían que los muchachos, que los hombres, que las mujeres siempre fueran los más hermosos y los más elegantes. Siempre. Usted observa, por ejemplo, a Nabucodonosor. Nabucodonosor siempre pidió a los más sabios, los más entendidos, los más elegantes, los mejor presentados y de buena presentación y hermosura, que estuvieran delante de él en el palacio. Y entre esos trajeron a Daniel, trajeron a 3 más, a los que luego por sobrenombre les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Eran muchachos sabios e inteligentes, pero además eran de buen parecer, bien presentados. O sea, hasta los reyes y los palacios, las naciones antiguas, todo el mundo pedía que esa gente que estuviera en el palacio no fuera una gente con desperfectos. Querían siempre lo mejor, lo hermoso. Pues Saúl le están diciendo al rey Saúl también, que es otro rey, le están diciendo, aquí hay un hombre que sabe tocar, que es valiente, que es hombre de guerra, que sus palabras son prudentes, etcétera, etcétera. Y le están diciendo, además, también es hermoso, también es elegante, bien presentado, como digno de estar en el palacio. Hermano, la gente, esos reyes eran exquisitos. Cualquiera no podía estar allá. Las personas que trabajaban en el palacio debían ser escogidas. No cualquiera estaba allá.
Pues aquí tenemos a un hombre, a uno que le dicen, de David, dicen, también es hermoso, tiene 6 cualidades más, pero además tiene hermosura también. En otras palabras, como diciendo, también cabe en el palacio del rey. También puede estar dentro del palacio, cumple con ese requisito, puede estar con mi Señor, con el rey Saúl. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy quiero hablarles de esa característica. ¿Sabe? En los tiempos de hoy, todos somos iguales. Si alguien tiene más hermosura física que otro, ya eso pasó a la historia. E inclusive, Cristo murió por los bonitos y por los feos. Y murió por los feos y también por los bonitos, porque los bonitos también necesitan de Cristo. Todos. Murió por los pobres porque necesitan de Cristo, pero también murió por los ricos porque también necesitan de Cristo. En Cristo ya somos todos iguales. No hay nada que nos haga diferente al otro. O más importantes, en Cristo somos todos iguales. Pero yo quiero llevar esta característica a lo espiritual. Porque dice la palabra, o el tema que estamos estudiando, 7 cualidades dignas de imitar. Y hoy vamos a ver la 6ª en este momento. Es que David era hermoso. Es la 6ª cualidad. Y David tenía una hermosura física. Tal vez nosotros no seamos como David físicamente hermosos. Pero yo quiero que vayamos por la palabra y nosotros nos demos cuenta que podemos adquirir una belleza espiritual. Una belleza delante de nuestro Señor. Una belleza delante de Dios. Una belleza espiritual. Nosotros podemos adquirir una belleza. Podemos tener una belleza. Somos bellos, somos hermosos delante de nuestro Dios. ¿Sabía usted eso? Yo quiero que miremos la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, verso 6. Gloria al Señor. Y quiero que veamos en esta mañana el libro de Génesis 4, 6, porque allí pasa algo sorprendente. Cuando el pecado alcanza a una persona, ese pecado trae estragos, hace estragos en la persona. Génesis capítulo 4, verso 6. Y lo que quiero decirle y compartirle es que nosotros, como podemos ser bellos en lo espiritual delante de Dios, cuando vivimos para el Señor, cuando vivimos para Él, nosotros ante el Señor tenemos una belleza maravillosa. Puede ser que ante los hombres no. Antes nos desprecien por serle fiel al Señor. Antes puede ser que nos desprecien porque servimos a Cristo. Puede ser que nos desprecien porque no vivimos como ellos quieren que vivamos. Pero ante los ojos del Señor, esto trae una belleza. Somos maravillosos para el Señor. Un tesoro para Dios. La niña de sus ojos. Gloria al Señor para siempre. Pero quiero que vea conmigo el versículo 5 y 6 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Escuche bien lo que le dijo el Señor. ¿Por qué te has ensañado? Primero, habla de pecado. Ensañarse es meterse con alguien, hundirse en la maldad. Y ensañarse, meterse y coger a alguien en la mala, perdóneme la expresión. Hay gente que se ensaña con otro y le hace la vida imposible, le hace la guerra y tienen un problema personal con ese fulano. Y se ensañan muchos hasta quitarle la vida. Y hay gente que he escuchado decir o se oye por ahí que dice: y no descansaré hasta que no lo vea así, así, así. Porque se ensañan. Eso es lo que Dios le está diciendo a Caín acá. Le está diciendo: ¿por qué ha decaído tu semblante? En el verso 5 le dice: y se ensañó Caín en gran manera. O sea, entró en riña, en contienda, entró en un ataque contra su hermano, en una ira contra su hermano, a hacerle daño, y se ensañó, y automáticamente por eso decayó su semblante. ¿Qué es lo que quiero decir en esta mañana con esto? ¿Qué quiero mostrarles? Que el pecado hace que el rostro del ser humano tenga un cambio. Que cuando el cristiano está bien, su rostro es diferente, es lúcido, resplandeciente. Pero cuando la persona comete pecado, su pecado hace que el rostro decaiga, hace que se demude su rostro, que cambie, que se transfigure, que se transforme. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver hombres en la iglesia, mujeres en la iglesia, cuando servían al Señor. Era un rostro elegante, bonito, tenían la presencia del Espíritu Santo, la gracia del Señor. Pero tan pronto pecaron y se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor, uno observa inmediatamente en el rostro un cambio. El rostro se ve demacrado, cambia automáticamente. Eso es lo que Dios le está diciendo a Caín. Le está diciendo: ¿por qué decayó su semblante? ¿Por qué su semblante, su rostro no es el mismo? Estoy hablándoles ahora de la sexta característica, de la hermosura física que tenía David, pero además estoy seguro que David tenía la gracia de Dios en su rostro. Se veía. Porque David se la pasaba en comunión con el Señor. Porque David se la pasaba alabando a Dios, cantándole al Señor, honrando a Dios. Era fiel para con el Señor. Honraba a Dios siempre. Por eso el rostro de David debería ser como uno de los de nosotros también. El rostro diferente. ¿Sabe que una vez se me acercó alguien? O mejor, yo fui a comprar algo a la plaza de mercado en Saravena, Arauca. Y estaba la señora que yo le compraba, era una hermana, yo le compraba a ella. Y de repente, ella tiene una hija inconversa. Y la hija, cuando me vio llegar allá y sabía que yo era cliente de su mamá, ella inmediatamente, o sea, no aparentó, no disimuló nada, sino inmediatamente apenas me vio le dijo: oiga, mamá, y ese señor, mire el rostro que tiene, la cara que tiene, resplandeciente, es diferente a la de los demás, mire los demás. Y la mamá, ¿sabe qué le dijo? Es que él es cristiano
Él sirve a Dios. Y es eso lo que hace que nuestro rostro sea diferente al rostro de los demás. Por eso estoy diciendo, cuando Caín se ensaña y cuando en Caín entra en su corazón el deseo de venganza, de odio contra su hermano y deseo de matar a su hermano, porque sintió odio, venganza, deseo de vengarse, sintió ira, enojo contra su hermano Abel. Cuando entró ese pecado en él, automáticamente su rostro se demudó, cambió. La hermosura de él dejó de ser automáticamente. Por eso les hablo del rostro del cristiano. Cuando comete un pecado, cambia automáticamente. Uno puede notar en la congregación o en los hermanos cuando el cristiano está bien, simplemente por el rostro. ¿Sabía usted eso? Automáticamente el rostro de uno cambia. Es más, cuando el cristiano, cuando la persona ha pecado, no es capaz ni de sostener la mirada al pastor o a otro hermano de frente, porque automáticamente el pecado lo avergüenza. La gracia de Dios se va y él se siente solo, avergonzado. Gloria a Dios. Pero como si fuera poco, el rostro se demuda, el semblante cambia. En otras palabras, estoy diciendo, la gracia de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo cambia, sale, se va de la persona y le pasa lo que le pasó a Sansón. Se quedó solo. Pues cuando el Espíritu de Dios sale del cristiano, queda solo. Ahí ya no hay gracia, ya no está la gracia del Señor, no está la presencia de Dios. Por eso es que entonces en Caín Dios lo descubre. Gloria al Señor. Y Dios le dice: Caín, ¿qué le pasó? ¿Por qué se demudó su rostro? ¿Por qué decayó su semblante? Gloria a Dios para siempre. Ahora, mire que el rostro de los cristianos, de los que tememos a Dios, siempre será diferente. Vamos a mirar, por ejemplo, un caso. Vamos a mirar el libro de Daniel. Lea conmigo Daniel capítulo 1, por favor. Libro de Daniel capítulo 1. Versículo 8 en adelante. Porque mire, los que proponemos, los que queremos servir a Dios, los que queremos honrar a Dios, los que queremos agradar a Dios, siempre nuestro rostro será diferente. Estoy hablando de una hermosura que es digna de imitar. ¿Cómo se gana el cristiano esa hermosura? No estoy hablando de una hermosura física, sino de una hermosura que se refleja en nosotros y que nuestro rostro refleja un resplandor, una gracia. Es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios con nosotros. Mire, por ejemplo, entonces Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso es lo que Daniel propone en su corazón. ¿Cómo ganarnos esa hermosura? Proponiendo no contaminarnos con lo del mundo. Daniel lo hizo, dijo así específicamente, porque fue llevado ante el rey Nabucodonosor. Fue llevado allá cuando fueron cautivos. Y él le dijo al que estaba por jefe de los eunucos, le dijo: por favor, no quiero contaminarme, no me dé esa comida, deme solamente legumbres, nada más, y yo como eso, pero no me dé de los manjares del rey. ¿Qué es lo que uno observa ahí? Que hay un deseo en el corazón. Él propone en su corazón no contaminarse. Quiero aprovechar para decirles que hay
cristianos, entre comillas, en las iglesias que están esperando que baje el Señor del cielo y los santifique a ellos y los purifique. Que el Señor venga o que mande un ángel y venga y les diga o les quite tal pecado que tienen. Pero déjeme decirle que aquí hay un hombre que no está esperando que baje un ángel. Aquí hay un hombre que no dice la Biblia que esperó que Dios le hablara. Sencillamente a él le nació no contaminarse. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, nacerle en el corazón, no contaminarse. A uno tiene que nacerle, no como muchas veces se hizo. Muchas veces, hermano, los pastores obligaban o exigían que la gente debía dejar esto, dejar aquello y quitarse esto y aquello. No, eso se enseña, pero no se obliga. Porque el cristiano debe nacerle de corazón como le nació a Daniel. A Daniel no le dijeron no coma de la comida del rey, sino que Daniel él solo dice: yo quiero no comer de esa comida porque me contamino con lo que él come. Yo quiero comer solo legumbres. ¿Sí ves de dónde viene el deseo? Nadie se lo exige, nadie se le manda, sino que Daniel dice: yo conozco a mi Dios, yo sirvo a mi Dios y yo sé la comida del rey a qué es sacrificada, a qué es dedicada. Por tanto, si yo como esa comida, estoy participando de sus ídolos, de sus dioses, y yo no quiero contaminarme con esa comida. Yo quiero seguir agradando a mi Señor. Deme mejor legumbres. O sea, eso nace en el corazón. Por eso hay cristianos, amados hermanos, yo quiero aprovechar este momento para decirle: hay personas que llevan años en las iglesias, años escuchando la palabra, años congregándose y siguen siendo los mismos. Porque a pesar de que le exijan y le digan que haga, que deje de hacer, no les nace, así los obliguen. Así les digan que tienen que dejar esto, no lo hacen porque a ellos no les nace dejar el pecado, dejar la maldad. A uno tiene que nacerle el congregarse, a uno tiene que nacerle el agradar a Dios, a uno tiene que nacerle el santificarse, el purificarse para el Señor. Gloria a Dios, y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre, amén, gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida. Mira lo que están diciendo. A usted, Daniel, y a todos ya les señalaron la comida de ustedes, lo que tienen que comer. Lo mismo, sacrificado a los ídolos como come el rey. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En otras palabras, cuando el rey, si yo le hago caso a ustedes, Daniel, y yo no le doy comida a usted como mandó el rey, y después de que el rey venga y les eche una miradita a ustedes y digan: ¿y este por qué tiene ese rostro tan, perdónenme la expresión, tan jipato, tan pálido? Me van a echar la culpa a mí. ¿Por qué no le di la comida que mandé a darle a ellos? Eso es lo que está diciendo. Ustedes, al no comer la comida que manda el rey, en sus rostros va a haber una diferencia, va a haber un resplandor diferente, va a haber una apariencia diferente. Y entonces mi cabeza es la que está en juego. Pero, ¿qué le parece lo que dice el versículo 15? Leamos. Mire lo que dice el 12. Mire lo que le responde Daniel y los muchachos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz
después con tus siervos según veas. En otras palabras, solamente le pedimos 10 días nada más. Haga con nosotros esto, 10 días, denos legumbres y agua, no más. No nos den la comida del rey. Y luego compare nuestros rostros con los de los demás. Y después de que usted vea el resultado, si usted ve que no le conviene, pues entonces denos, haga lo que quiera, denos de comer entonces después. Pero hagan la prueba primero. 10 días. Y dice la palabra en el versículo 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cómo pareció a él los rostros de los demás? Los de ellos parecieron mejor que el rostro de los demás. Solamente en 10 días. Ahora, ¿qué es lo que uno observa allí? La comida que comía el rey era una comida excelente. Manjares, frutas, verduras, carnes. Hermano, usted sabe que ellos comían lo mejor. Y comparado con solamente verduras, faltaba alimento allí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que yo noto acá? Que ahí estaba Dios en ese asunto. ¿Sabe por qué? Porque es que el asunto no es lo que comía, sino la intención que tenía Daniela en su corazón. El propósito, lo que él propuso en su corazón, es lo que valía en ese instante. Y Dios estaba respaldando el propósito de su corazón. El no contaminarse. Eso es lo que uno ve aquí, el respaldo de Dios. Dios lo está respaldando a él y a los otros 3 muchachos y los hace ver mejores y más robustos. Pero no es solo por la comida, o no es por la comida. Mejor comida tenían los demás. Es el propósito que hay dentro, el deseo que hay dentro de sus corazones en agradar a Dios. Por eso, cuando usted propone agradar a Dios, la gracia de Dios va a estar con usted. La gracia de Dios va a estar conmigo. La gracia de mi Señor va a estar conmigo si yo propongo guardarme para Él. Si yo propongo vivir para el Señor, Dios va a estar conmigo y Dios va a estar en su negocio. Dios va a estar en su trabajo. Dios va a estar con usted cuando Dios vea que en su corazón usted propuso agradarle. ¿Me hago entender? Es cuando Dios ve la intención de mi corazón. Cuando Dios ve lo que yo hago, lo que yo propongo dentro de mi corazón. Servirle, honrarle, amarle, buscarle, adorarle hasta la muerte, hasta que Él venga por mí o Él me lleve a su presencia. Cuando Él ve que yo tengo ese deseo, ese anhelo, entonces Él será mi protector. Entonces Él será mi bendición. Entonces Él peleará por mí. Entonces Él me ayudará. Entonces Él me dará la victoria y me dará bendición. Aleluya. Cuando usted propone en su corazón. Vuelvo a repetir, no haga o no hagamos como muchos hermanitos. Yo he escuchado a muchos y los veo en muchas congregaciones, hermanos que no cambian. Porque no proponen en su corazón cambiar. Están esperando, como dije hace un momento, que baje del cielo el Señor y venga y se les aparezca y le diga: oiga, ¿qué pasa que usted no deja ese pecado? ¿Qué pasa que usted no deja aquel pecado? ¿Qué pasa que usted no cambia? ¿Qué pasa que usted no? ¿Qué pasa? No, uno debe anhelarle en el corazón. Aquí tenemos a uno que anheló serle fiel al Señor y Dios lo respaldó. Entonces, estoy hablando
en este momento de la hermosura. Mire la hermosura que Dios pone en Sadrach, Mesach, Abednego y en Daniel. Y no se contaminaban con la comida del rey. Gloria a nuestro Dios. El versículo 15 entonces dice que al cabo de los 10 días le pareció el rostro de ellos mejor que el rostro de los otros que comían la porción del rey. Pero yo quiero que vaya conmigo más adelante, o más atrás mejor, a Éxodo. Vamos al libro de Éxodo y vamos a ver otro ejemplo, hermano, maravilloso de la hermosura que tenemos nosotros los cristianos cuando estamos con el Señor, cuando le somos fieles a Dios, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su presencia, cuando queremos y anhelamos agradar a Dios. Somos hermosos. Éxodo 34, 27. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis sigue Éxodo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escucha bien. ¿Dónde estaba Moisés? Porque vamos a analizar ahorita la hermosura de su rostro, pero vamos a mirar qué fue lo que provocó la hermosura de su rostro. En Daniel, en Sadrach, Mesach y Abednego, la provocó su hermosura, su buen semblante, el no contaminarse con la comida del rey. Que llevándolo a nuestro tiempo sería no contaminarnos con los que ofrece el mundo, con el pecado. No contaminarnos, sino vivir apartados. Como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Vivimos en el mundo, pero no compartimos ni practicamos lo que hace el mundo. Somos apartados, somos diferentes, porque como Daniel propusimos en nuestro corazón el no contaminarnos con el pecado. Gloria a Dios. Pero aquí tenemos a otro hombre que encuentra y se refleja, se ve una hermosura, un resplandor en su rostro, pero está haciendo algo. El uno no se contamina, propone eso en su corazón, no contaminarse, sino santificarse, apartarse de lo contaminado. Y ese otro, mire lo que dice entonces el verso 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué estaba haciendo Moisés y con quién estaba? Estaba con Dios, sí, Señor. Estaba con Dios en el monte, allá en lo alto. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Hablando con el Señor. Y ella algo precioso. ¿Sabe qué estaba haciendo además de eso? Estaba escribiendo las tablas, sí, porque Dios le dijo. Pero hay algo más que le dijo que estaba haciendo. Algo más que estaba haciendo Moisés. No comió pan ni bebió. En otras palabras, automáticamente entró en un ayuno. ¿Verdad que sí? Porque el texto es claro y dice: estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Estaba en ayuno. Programado, no programado, pero entró automáticamente en un ayuno. Pero yo hago la pregunta, hermano. Qué precioso que Dios me diera la oportunidad, o nos diera la oportunidad de poder estar en una escena como esta.
Hermano, ahí no hay cansancio, ahí no hay fatiga, ahí no hay hambre, ahí no hay dolor, ahí no hay nada. Hermano, porque estar en la presencia de Dios, eso es maravilloso, eso es sorprendente, eso es maravilloso, eso es, hermano, algo que no tengo palabras para describir. Estar en la presencia de Dios, cara a cara allí con Él, hablando con Él, estando en ayuno, no importa, 40 días, no importa. Pero es que no se sienten, porque la gloria de Dios lo llena todo. Ahí estaba Moisés, ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba Dios con él. Y sigue diciendo la palabra, y Aarón, el verso 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Escucha bien, ¿cómo baja la piel del rostro de Moisés? Resplandeciente. ¿Sí se da cuenta? No estoy hablando de una belleza física, sino de algo espiritual, de algo maravilloso espiritual para todos nosotros. ¿Cómo gana él o cómo consigue él que su rostro sea resplandeciente, que su piel resplandezca? Estando en la presencia de Dios, estando delante del Señor, allá hablando con Él. Equivale a nuestro tiempo orando, ayunando, buscando el rostro del Señor. Así nos llenamos del Espíritu Santo y su presencia se hace notoria en nosotros. Nuestro rostro, nuestra vida puede resplandecer. Nuestro rostro se embellece, agarra un brillo impresionante. Yo he visto hermanas que de verdad yo las admiro. Hermanas con un rostro resplandeciente. No estoy hablando de maquillaje, no estoy hablando de eso, porque nada tiene que ver eso. El maquillaje para nada sirve. Eso no sirve para nada. Pero esto de lo que le estoy hablando y de lo que habla aquí la palabra es un resplandor que lo da el Espíritu Santo, que lo da el buscar a Dios, que lo da el llenarse de Dios. Cuando uno se llena de Dios, entonces es cuando ese rostro, ese brillo se nota en nosotros, en los hombres y en las mujeres. En todo aquel que busca el rostro de Dios, el que busca la presencia de Dios, su rostro brilla. Pero vaya usted o uno peque y verá cómo el rostro se demuda, así como el de Caín. Y Dios lo descubre y le dice: Caín, ¿por qué decayó su semblante? ¿Por qué se demudó su rostro? Por en otras palabras, ¿qué hiciste, Caín? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste que hizo que su rostro ya no sea el mismo? Pero aquí tenemos a uno que está en la presencia de Dios. Y dice el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Escucha bien. Así sería el brillo que tenía en la cara Moisés. Un resplandor en su rostro, un brillo que colocaba un velo en su rostro. ¿A cuánto les gustaría, hermano, tener el resplandor del Señor? Pues tenemos que buscar un poco más, buscar al Señor y hacer como Daniel, desear en nuestro corazón
no contaminarnos, o sea, abandonar el pecado, lo que usted sabe que está haciendo mal, lo que usted sabe que no le agrada a Dios, lo que usted ha escuchado ya por la palabra que no agrada a Dios y lo que usted ha leído en su casa en la palabra que sabe que eso está mal, hay que sacarlo de nosotros. Y entonces, cuando sacamos de nosotros el pecado, el Señor comienza a llenarnos. Porque no podrá llenarnos hasta que nosotros no desocupemos lo que tenemos ahí, con lo que tenemos ocupado en nuestro corazón. Lo que está llenando nuestra vida. No podrá Él llenarnos hasta que nosotros nos saquemos, no propongamos en nuestras vidas agradar a Dios, servirle al Señor, serle fiel al Señor. Y mira lo que dice el verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios nuevamente. Se la pasaba Moisés hablando con Dios y venía con el pueblo. Subía, bajaba. Y en ese tiempo prolongado de hablar con Dios es cuando el rostro de Moisés se pone resplandeciente. Eso a mí lo que me dice es que si más buscamos a Dios, más nos llenará Él de su espíritu, más colocará en nosotros de su gracia. Y su rostro físicamente, Dios no nos va a transformar, no nos va a quitar esta cara que tenemos y nos va a dar otra, pero nos va a dar su gracia. Y ahí entonces los hermanos y las hermanas que uno observa, que uno dice, fulano de tal es cristiano, se le ve, se le conoce el brillo en el rostro. Un brillo que no tiene un pecador, un brillo, un resplandor que hay en el rostro del cristiano que no lo tiene uno que fuma, uno que mete vicio, uno que bebe, uno que es drogadicto, uno que es mentiroso, uno que es tramposo, uno que es desleal, uno que hace afrentas. No, ellos no tienen ese brillo, esa gracia. Ese brillo lo tienen los hijos de Dios, los que servimos a Dios, los que buscamos a Dios. Dios nos da de ese brillo, de esa gracia. Alabanzas a su nombre. Esa es la sexta cualidad digna de imitar. ¿Cómo conseguimos eso? Vuelvo a repetir, como Daniel, proponiendo en nuestro corazón no contaminarnos con el pecado, apartándonos del pecado y buscando a Dios como lo hacía Moisés, estando en su presencia. Y vamos a la última rápidamente. La última cualidad que tenía David era que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Primero de Samuel 16:23. Vamos rápidamente allá. Dice la palabra del Señor: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí observa uno que Dios estaba con David. Una de las características que le mencionan a Saúl de ese muchacho, porque el muchacho está cuidando a las ovejas cuando le están diciendo eso a Saúl. El muchacho está pastoreando las ovejas porque él lo que era un pastor de ovejas. Y él estando allá, alguien de su ejército le dice: yo conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, que es hermoso, es prudente en sus palabras, es vigoroso, es varón de guerra y tiene el respaldo de Dios. Dios está con él. ¿No quiere usted, Señor, que yo llame a ese muchacho? Ahora, yo le digo esto porque el que está diciéndole estas características a Saúl ni siquiera está con David cerquita. David ni sabía que se estaba hablando de él. Pero mientras David estaba trabajando allá en el campo, cuidando las ovejas de su padre y alabando y tocando a Dios salmos y cantándole al Señor con el arpa,
Mientras él estaba ya ignorando todo lo que sucedía en el campo de batalla, mientras él estaba por allá, aquí se estaba hablando de él. Allá en el campamento se estaba hablando de David. Allá había uno que estaba diciendo: Señor, yo conozco uno. No está aquí entre nosotros, está en el campo. Pero a ese muchacho, Dios está con él. Tráigalo y verá. Y entonces cuando dice la palabra en el verso 23 que leímos, cuando el espíritu atormentaba a Saúl, él tocaba el arpa con su mano y el demonio se iba. El espíritu maligno se iba. Dios estaba con David. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, ojo con esto que voy a decir. Una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que nosotros pensemos que Dios esté con nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque yo puedo pensar que Dios está conmigo, pero la realidad puede ser otra. Y hay que preguntarnos, ¿Dios sí está con nosotros? También podemos hacernos esta pregunta. Muchos creemos que somos hijos de Dios. Muchos pensamos que somos hijos de Dios. Pero vamos a la realidad. ¿En realidad sí somos hijos de Dios? ¿O solamente creemos o pensamos? Porque en muchos lugares, en muchas congregaciones, hermano, hay gente así por multitudes, por miles, que se creen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Mire que David ni siquiera está diciendo: Dios está conmigo. Es otro el que está diciendo: yo conozco a uno que Dios está con ese muchacho. Y ahí sí, como dice el proverbio, es mejor que tus labios no te alaben, sino los labios de los extraños sean los que te alaben. Porque a veces, hermano, lo que nosotros decimos, si queremos afirmar algo, tenemos que estar seguros de que lo que estamos afirmando es así, que es una realidad. Porque le voy a mostrar un caso por la palabra y con esto ya termino. De gente que se creía que Dios estaba con ellos, pero Dios no estaba. Pero ya miramos a David. De David dijeron que con ese muchacho estaba David. Con ese muchacho estaba Dios. Y precisamente cuando lo trajeron y tocó el arpa, preciso, Dios estaba con él. Y no solamente lo demostró cuando Dios hacía apartar o huir el demonio, sino que cuando fue a la guerra, cuando fue al combate, cuando peleó con el gigante Goliat, Dios estaba con él. Y usted puede ver que Dios estuvo con él. O sea, David no se creía que Dios estaba con él. Era que David sentía y sabía que Dios estaba con él. Y el que estaba dando testimonio de David sabía y aseguraba: Dios está con ese muchacho. Tráigalo para que toque el arpa, que Dios está con él. Porque es que, hermano, cuando Dios está con alguien, se nota, hay hechos, hay características, hay realidades, hay verdades, hay muestras, hay pruebas de que Dios está con él. No como muchos, hermano. Y vamos a ir a la palabra, Hechos 19. Vamos a mirar un ejemplo de acá, de unos que se creían que Dios estaba con ellos, pero cuando se enfrentaron a la realidad, hermano, les tocó salir corriendo. Porque es que una cosa es decir, pensar, y otra cosa es estar seguro que Dios está conmigo. Hechos capítulo 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Escuche bien. Cito ese texto para que usted se dé cuenta o entremos en el contexto de lo que va a suceder ahora más adelante en los siguientes versos. O sea, Dios hacía milagros extraordinarios por Pablo, por mano de Pablo. Dios usaba a Pablo. O sea, Dios sí estaba con Pablo, porque se miraba el respaldo de Dios. Se miraba Dios con él, Dios lo respaldaba.
Pero, mire el 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, yo comprendo, yo entiendo que se llevaban los delantales que tenía Pablo, cualquier prenda, cualquier manto, un delantal, y se los llevaban a donde estaban los enfermos, se los colocaban a los enfermos, y tan pronto los enfermos tocaban esos mantos, esos delantales, esos paños, e inmediatamente eran sanados por el poder de Dios. O sea, ¿Dios estaba con Pablo o no estaba? Dios estaba. Ahí podemos decir que Dios sí estaba con Pablo. Dios lo estaba respaldando. No solamente con milagros aquí en el presente o al instante, sino a la distancia, llevando hasta los delantales de Pablo. Los enfermos los tocaban o se los ponían a ellos ahí encima, y ya el enfermo se sanaba. Gloria a Dios para siempre. Dios estaba con Pablo. Pero mire lo que sucede en el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, escucha bien esto, presta atención a esa palabra. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Escucha bien, una cosa es Pablo y otra cosa son ellos. Ellos dijeron: los conjuramos por el Jesús, el que predica Pablo. Y mira lo que dice el 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, se la pasaban por ahí jugando con los endemoniados y poniéndole las manos y echando fuera a los demonios, porque dice el versículo que eran exorcistas ambulantes. Y dice el verso 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Escuche bien. ¿Por qué le responde el demonio así? Porque lo están echando fuera. Acuérdese que son exorcistas, pero no tienen el respaldo de Dios. Creían que Dios estaba con ellos y creían que eso era así de fácil: ponerle las manos y reprenderlo y echarle fuera al demonio y ya, y se va corriendo. El demonio se le paró en la raya a los 7 y le dijo: yo a Jesús lo conozco, y a Pablo, el que ustedes me acaban de nombrar, también sé quién es Pablo. En otras palabras, está reconociendo el demonio que Pablo sí tenía el respaldo de Dios, que Dios sí estaba con Pablo. Y él se lo está diciendo: yo conozco a Jesús y sé quién es ese Pablo, pero ahora vamos a hablar de ustedes. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Son de los que se creen que tienen a Dios, que tienen el respaldo de Dios? Ustedes son de los que se creen, pero no tienen a Dios. Y mire lo que sucede ahora en el verso 16. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque hay gente que se cree que Dios está con ellos. Y el asunto no es creer que Dios está con nosotros. El asunto es que Dios esté con nosotros. El asunto es que Dios esté en nuestra vida, que Él sea el dueño de nosotros, que Él sea con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Alabado sea Cristo. Es que, hermano, es que eso es lo que importa, que Dios esté con nosotros. No que nosotros pensemos que Él esté con nosotros, porque pensar todo el mundo piensa. ¿Usted no ha visto que el adúltero piensa que Dios está con él? ¿Y el borracho piensa que Dios está con él? Es que
Hermano, así es, todo pecador piensa que Dios está con él. Y todo el mundo cree que son hijos de Dios. Pero eso es lo que creemos, eso es lo que pensamos, pero no lo que es la realidad. Aquí hay unos muchachos que vinieron bien convencidos y creyendo que como eran hijos de un sacerdote, ¿verdad que sí lo leímos? Hijos de un jefe de los sacerdotes. En otras palabras, como mi papá es sacerdote, como mi papá es el jefe de los sacerdotes y nosotros somos sus hijos, entonces vamos a hacer lo mismo. Y se fueron donde el endemoniado y el demonio los sacó corriendo desnudos. Una de las características, yo siempre he enseñado esto, a veces lo enseño así por partes, por pedazos cuando puedo. Y una de las características para la gente que le gusta andar desnuda o con escotes, ¿qué es lo que hacen los demonios? Desnudar a la gente. El demonio, el diablo, eso es una influencia demoníaca que hace que la gente y que las mujeres y que los hombres anden mostrando su cuerpo. Aquí por lo menos tenemos un ataque del diablo, de los demonios. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que a ellos les gusta? Que el hombre no esté vestido, sino quitarle la ropa, que muestre su cuerpo, que muestre todo su cuerpo. Por eso en las iglesias, hermanos, en las congregaciones, en nuestras congregaciones, los que somos hijos de Dios, nosotros nos tapamos, nos cubrimos, no mostramos piernas, no mostramos pechos, no mostramos espalda, no mostramos nada, porque nos tapamos, nos cubrimos como hijos de Dios. Porque si decimos que Dios está con nosotros, tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Vivimos como hijos del Dios viviente, del creador de los cielos, del Dios que es celoso. Aleluya. Y aquí vemos en esta escena lo que hacen los demonios. De una vez desnudar a la gente. Porque eso es lo que a los demonios les gusta. Porque ¿sabe qué fue lo que hizo Dios al comienzo? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Dios los crea en una inocencia y estaban desnudos. Tan pronto pecan, se descubren y dicen estoy desnudo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ir a taparse porque se avergonzaron. Y se fueron a tapar con hojas de higos, con hojas, para cubrir la vergüenza. Pero Dios se dio cuenta, escuche bien esto, Dios se dio cuenta que estaban mal tapados. Dios va, consigue unas pieles de animales y los cubre bien tapaditos. ¿Sí se da cuenta el deseo de Dios cuál es? Que el hombre y la mujer estén tapados, no mostrando su vergüenza, su desnudez. Dios desde el comienzo a Adán y a Eva los tapa, porque ellos se fueron a tapar, pero con hojas. Pero eso no sirve, la hoja se desgarra, se daña. Y no estaban tapados, solamente tenían delantales. Pero Dios los cubre todos con piel de animales para que no se vea su vergüenza. Vea el propósito de Dios, es taparlos. Y ahora, aquí a los endemoniados, ¿qué hizo el diablo? Desnudarlos. O sea, Dios cubre y el otro desnuda. Por eso digo que las mujeres que les gusta estar mostrando piernas, escotes y todo, y los hombres que les gusta estar mostrando barriga, pechos y toda esa cuestión, eso es influencia demoníaca que los lleva a mostrar, porque el diablo es el que le gusta llevarle la contraria a Dios. Dios los tapa y Él los destapa. Por eso los que venimos a los pies de Cristo, nuestra vestimenta siempre será digna, como de un cristiano o una cristiana, no mostrando nada, sino como hijos de Dios. Amén. ¿Cómo, en conclusión, cómo hacemos brillar nuestro rostro y que seamos hermosos ante la presencia del Señor? Apartándonos del pecado y haciendo como hizo Moisés, ir a la presencia de Dios, y como hizo Daniel, proponiendo en nuestro corazón agradar al Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra. Gracias te doy, Dios del cielo, porque tú nos has enseñado.
Gracias te doy, Dios maravilloso, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos corriges. Gracias, Padre precioso, porque usted pone palabras en mi boca, porque usted nos habla, Señor, a todos en este lugar. Señor del cielo, gracias te damos, Padre, porque tu palabra no escasea, porque tu palabra es buena. Gracias, Señor, porque tú colocas en nosotros el querer, el hacer, el querer, Dios mío, el anhelar, el hacer, Dios del cielo, el querer como el hacer, Padre. Señor, gracias. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a santificarnos, que nos ayudes a proponer como Daniel, Señor, apartarnos del pecado, de la maldad, apartarnos de lo malo, Dios del cielo. Señor, gracias te damos, Dios de la gloria, en este instante. Gracias te damos, amado Dios, Señor. Dios mío, gracias te damos, Padre precioso. Te adoramos, Dios de la gloria. Te exaltamos, Dios del cielo.